A ver, aquí hay una cosa chiquitita explicada para niños para hablar de las necesidades básicas. Lo voy a compartir con ustedes. Es cortito. A ver. Sobre las necesidades básicas y cuáles son cada una de ellas. Cada persona es única y al mismo tiempo es igual a las demás porque tienen los mismos. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿O está muy Sí, bajito? sí, escucha, profesora. Ya, vale. Aunque lo voy a subir un poquitito más. Vale, muchas gracias, mi lady. Entonces lo ponemos. ¿Y cuáles son cada una de ellas? Cada persona es única y al mismo tiempo es igual a las demás porque tienen los mismos derechos. Todos los días convives con otros niños, pero cada uno tiene una forma de vida distinta. Es por eso que hoy vamos a ver cuáles son las necesidades y derechos que tienen los niños para poder crecer y desarrollarse plenamente. Esto les permite tener una vida muy diferente, es decir, una calidad de vida mejor. Los adultos que los rodean son responsables de brindarles ciertos elementos que les permitan crecer y convertirse en adultos que sepan convivir adecuadamente dentro de una sociedad. Al ser niños y depender de uno o más adultos, deben estar cubiertas sus necesidades básicas, que son las mismas para todos. Veamos cuáles son estas necesidades básicas y en qué consiste cada una de ellas. Las niñas y los niños son únicos, especiales y muy valiosos, y al mismo tiempo comparten cosas en común, como son los derechos que las protegen y los protegen, además de garantizarles su sano desarrollo. Algunos derechos también son considerados necesidades básicas, ya que ambos permiten un desarrollo integral del ser humano. Pero, al igual que todos los niños tienen derechos, también deben ser cubiertas sus necesidades básicas que todos poseen. Una necesidad es aquello que es indispensable para nuestra vida y sin la cual no podríamos vivir. Todas las niñas y niños tienen diferentes necesidades. Hay unas que son básicas, es decir, que son indispensables para nuestra vida, por lo tanto, nunca te deben faltar. Además, son las personas adultas las que tienen que cuidar y asegurarse de que a los niños no les falte nada para poder crecer fuertes y felices. Como son tan importantes para la vida de niñas y niños, incluso pueden pedirse y exigirse cuando sea necesario. Por eso decimos que estas necesidades básicas también son derechos, porque a nadie les debe faltar. Estas necesidades básicas son la alimentación, vestimenta, educación, transporte y vivienda. Recuerda que los derechos son principios indispensables que deben respetarse y asegurarse para que las niñas y los niños crezcan, se desarrollen de forma integral. Pero, al igual que las necesidades básicas, sin los derechos no podrías vivir, porque son cosas indispensables para tu desarrollo integral. ¿Cuáles son esas necesidades básicas y esos derechos? Estos son la protección de la salud, la igualdad, la identidad, el vivir libre de violencia, tener descanso y esparcimiento, es decir, jugar, participar, expresar libremente tus ideas, entre otros. Debes saber que el juego es una necesidad y también tu derecho, porque te ayuda a relajarte y a disfrutar de la vida y de tus tiempos. Además, a través del juego aprendes muchas cosas y también conoces lo que te rodea. Así, cuando juegas, te pones feliz. Para vivir, debemos satisfacer nuestras necesidades básicas, como alimentarnos sanamente, teniendo una comida balanceada que siga la combinación del plato del bien comer, para tener energía al realizar diferentes actividades y evitar la comida chatarra,
que es perjudicial para nuestra salud. Carlitos, el desayuno. Lo hiciste bien. Lo estás haciendo bien. Hola, pa, hola, abuelo. Hola, hijo. ¿Se acompañó? Lo harás bien. Mientras más capas, puedo tener más volumen. Que si hago layering, Un no momentito, puedo no combinar puedo diferentes saltar colores. acá. Cataloga ciertos colores para usarse o en verano o en invierno. El twist que le dio Maple con estas botas sobre el pantalón me parece alucinante. Y voy a hacer que el abrigo y la bota se encuentren. Esa necesidad. La vivienda es el lugar de refugio que necesitan las personas para protegerse, resguardarse de las inclemencias del tiempo y construir un núcleo familiar. También los niños y niñas deben crecer con una familia, aunque además de ser una necesidad, es un derecho. Todas las niñas y niños tienen derecho a una familia, ya sea que esté conformada por mamá y papá, abuelas, tíos o alguna persona adulta que les cuide y los quiera. Es una necesidad de todas las niñas y niños tener una familia y crecer en un ambiente sano, tener a alguien que los cuide y los quiera. Pero cuando una niña o niño se queda sin su familia, el gobierno debe buscar que crezca en un ambiente protegido, con felicidad, amor y comprensión para que pueda satisfacer sus necesidades básicas y derechos. Otra necesidad son las actividades recreativas, como jugar en tus tiempos libres o si realizas actividades en el parque o al aire libre. Esto te permite aprender a relacionarte con otras personas y tener contacto con el mundo. Y claro, también es muy divertido. También encontramos la salud, porque siempre hay que tener hábitos que contribuyan a mantenernos sanos para tener una buena calidad de vida, como el hacer ejercicio y comer sano. Las niñas y los niños que van al médico y al dentista para que revisen su estado de salud están ejerciendo también su derecho a la salud. Ese es un derecho muy importante. Además, es una forma en la que las personas adultas responsables de las niñas y los niños les cuidan y protegen. Tienes derecho a la salud y es obligación de las personas que te cuidan respetar ese derecho. La educación tiene como finalidad preparar a hombres y mujeres para tener un mejor proyecto de vida y satisfacer sus necesidades básicas. Conocer el mundo y expresar sus ideas libremente. Además de ser una necesidad, también es un derecho, porque tus papás te deben de llevar a la escuela y apoyar en tus tareas escolares. También otra necesidad es la vestimenta, y consiste en que te brinden ropa indispensable para protegerte de las inclemencias del tiempo. Es muy importante que todas las niñas y los niños aprendan a conocerse, a conocer sus necesidades y también sus derechos. Conocer todos tus derechos porque es la única forma de practicarlos. Exigir a las demás personas que los respeten y al mismo tiempo respetar los derechos de las demás personas. Ahora que ya conoces las necesidades básicas y los derechos de los niños, es importante que tú veas su importancia en la vida diaria. ¿Cuentas con todos? ¿Por qué son importantes en tu vida? Si te diste cuenta, hay muchas necesidades básicas que también son derechos y como bien lo dijimos, son importantes para tu desarrollo integral. Bien, ya que hemos visto ese video a nivel de chiquititos, para que esas necesidades básicas puedan ser satisfechas en esos niños, ¿qué necesitamos? Necesitamos, a ver, cuéntenme, ¿qué necesitaríamos? ¿Quién debe cubrir esas necesidades de esos niños? Jóvenes. ¿Quién Sus debería? papás.
Los papás, de acuerdo, claro, los papás. Ahora, hasta ahí fácil, ¿verdad? Los papás deben cubrir. Pongámonos ahora en el plano de los adultos. Hablemos de los adultos. Para que los adultos puedan cubrir las necesidades de sus hijos, ¿qué necesitan? Tener ingresos económicos. Tener ingresos económicos. Y para poder tener ingresos económicos, Flor, ¿qué necesitamos? Trabajar, emprender. Trabajar, emprender. Y para que podamos conseguir trabajo y podamos emprender y la gente pueda comprarnos lo que les quisiéramos vender de producto de nuestro emprendimiento, ¿qué necesitamos? Estudiar, prepararnos. Pues en los años 80, Perú tenía los taxistas más preparados del mundo. ¿Qué necesitamos? Estabilidad Pónganse a pensar. económica. ¿Perdón? Estabilidad económica. Estabilidad económica. Y para que haya estabilidad económica, ¿qué necesitamos? Un buen gobierno. De acuerdo, pero ¿qué implica ese buen gobierno? Mm, Y cualquiera, por favor, ¿qué implica un buen gobierno? Confianza. Confianza, ¿qué más? Muy bien. Produzco tortitas. Voy a emprender haciendo tortas. Y no tengo batidora eléctrica. No, hago mis tortas con un cucharón de palo y un pocillo. En un pocillo y mando al horno de leña de la esquina. Para que eso crezca, ¿qué necesito? Ayuda financiera. Piensa primero en ti, nadie te va a dar. Si dices, quiero hacer tortas, tengo un pocillo, tengo un cucharón y no tengo nada, tengo solamente los insumos del día, ¿quién te va a prestar plata? Necesitas compradores que te compren. Y necesitamos que esos compradores, y para que esos te compren, necesitan tener plata, ¿verdad? Necesitamos crecer. Necesitamos que haya estabilidad económica y que haya crecimiento para que la inversión pueda prosperar. Eso es algo que los peruanos gritamos a los cuatro vientos en teoría y llegado el momento no queremos entender que si queremos que las cosas vayan bien, necesitamos estabilidad económica, necesitamos inversión. Ese es un punto clave. Esa señora, o si quisiéramos invertir y en lugar de producir una tortita al día, producir 10 tortas o producir dos, ya estamos invirtiendo. Pensemos que el capital, como hablábamos en la primera unidad, es eso, simplemente es el dinero que tú inviertes, grande o chiquitito, así sea minúsculo, así sean 10 soles. Quisiera en la siguiente clase o en la subsiguiente, vamos a ver cómo les está yendo con vuestra inversión. Y tiene que reproducirse. Eso es invertir, ¿sí? Bien, por lo tanto, necesito hacer eso. ¿Qué pasa en una casa cuando el papá, por tener contentos a los hijos, gasta y gasta y gasta y no sabe y no tiene, y todo lo que gasta es comiéndose sus ahorros, comiéndose las cosas que tiene, prestándose plata de todo el mundo? ¿Cuál va a ser la consecuencia final por tener contentos a sus hijos? ¿La consecuencia cuál será? Cuando se prestan y viven tranquilos en el corto plazo. ¿Cuál va a ser la consecuencia después? Viven Y de... pago de deuda, ¿no? ¿Ah? Y pago de deuda, no a si quieres. Claro. ¿Y luego? No va a tener nada para comer. No vas a tener nada para comer. Entonces, jalemos eso, por favor, al lado del Estado. Te ofrezco 1000 cosas como papá y después, ¿qué me importa? A mí, ¿qué me importa? Ya vas a ser grande, yo me largo, asunto tuyo. El Perú ya lo vivió y parece que lo va a volver a vivir.
Entonces, ya en los años 60, vamos ahora a nuestro enfoque de necesidades básicas. Vamos a proyectar esto. ¿Se acuerdan? La clase anterior estuvimos hablando de el enfoque de las necesidades básicas, que surgió en los 70, fue básicamente impulsado por ONGs en la práctica, pero en teoría era una visión bien interesante sobre el desarrollo. Yo me atrevería a decir que fue probablemente el primer enfoque de lucha frontal contra el tema de la pobreza. Y aquí nos habíamos quedado, cuáles son los elementos necesarios para poner en marcha una estrategia NB, o de necesidades básicas. Crecimiento, por lo que acabo de decir, si no hay crecimiento, ¿de dónde saco la plata? Quiero comer mejor, quiero vivir mejor, necesito más ingresos. Crecimiento no es otra cosa que aumento de los ingresos. Pero para que eso se dé, y esto está articulado a todo el tema a todo el tema que habíamos visto en la clase anterior, necesito innovación tecnológica, necesito industrializarme, porque si solo voy a depender de vender mis materias primas en bruto, voy a estar siempre en función de las fluctuaciones del mercado internacional. Y necesito que este crecimiento, esta tecnología y esta industrialización impliquen aumento de la productividad. Ahora, obviamente, si hay innovación, tiene que haber aumento de la productividad y lo importante es cómo eso incide en el ingreso a nivel de las personas y a nivel también de los países. Ahora, ¿con eso qué busco? Con eso busco la reducción de la pobreza absoluta y al mismo tiempo la de la pobreza relativa. Cuando hablamos de la pobreza absoluta, aquí me está saliendo algo raro en mi pantalla. ¿No? Sí ven bien ustedes, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. Cuando hablo de la pobreza absoluta, estoy hablando de la incapacidad que tienen las personas para cubrir las necesidades físicas y vitales básicas. Como hemos visto en el video, alimentación, vivienda, salud. Y quienes están en pobreza absoluta no cuentan con esos recursos mínimos ni siquiera para sobrevivir, independientemente del país donde vivan, llámese Rusia, llámese Japón, llámese la China, llámese Australia, Perú, Estados Unidos, lo que fuera. Y cuando hablo de la pobreza relativa, estamos hablando cuando una persona se encuentra en desventaja económica o social frente a la mayoría de los individuos de su grupo de referencia, es decir, de su entorno. Entonces, la pobreza relativa está más orientada a medir la desigualdad y la exclusión respecto al nivel de vida promedio de tu grupo de referencia o de tu sociedad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se decía cuando se hablaba del enfoque. Necesitamos reducir la pobreza absoluta, porque es un mínimo inaceptable que tenemos que cubrir, la pobreza absoluta implica una situación inaceptable y necesitamos un mínimo de ingresos que cubran eso, por lo menos te permitan comer. Y cuando estoy hablando de relativa, estoy hablando de desigualdad. Lo vimos un poco en la clase anterior. Obviamente, te dije que este enfoque se plantea en los años 70. Y luego, cuando se habla de desarrollo humano, se empieza a hablar de pobreza multidimensional. Entonces, ya no solamente se habla de necesidades, poniéndolo en términos simples, necesidades medidas por línea de ingresos, sino también por necesidades básicas insatisfechas. Bien, entonces, esto es lo que se buscaba. Y por otro lado, si estoy hablando de pobreza relativa, la función de bienestar y consumo individual de una persona en el caso de los Ashanincas, ¿será el mismo que en el caso de Lima? No, es diferente. Entonces ahí se habla del análisis de las funciones de bienestar y de consumo individual. Y se habla también de un ingreso que permita satisfacer un conjunto de necesidades básicas. Ahora, todo esto dentro del país, pero para poder hacer todo esto, para poder
como Estado, garantizar la educación básica gratuita a mi población para poderles dar servicios de salud adecuados. ¿Qué necesito? Crecer. Porque si crezco, ¿a quién voy a grabar los impuestos? ¿De dónde saco la plata? De aquellos que crecieron y pueden pagar impuestos. Y eso es lo que muchos no entienden. O sea, nos vamos contra la inversión sin saber que la plata para la política social sale de ahí. Bien. Y por último, se hablaba del uso intensivo de mano de obra. Ojo, que ya se había dicho que la principal causa de la pobreza ya se vislumbraba en ese tiempo era la falta de trabajo. Y eso todavía desde la CEPAL. Entonces se plantea un uso intensivo de mano de obra, especialmente en bienes salario. ¿Qué son bienes salario? Aquellos bienes que permitían al trabajador mantenerse de pie, digamos, para que siga produciendo y era para poder sobrevivir. Si yo, por ejemplo, me empleo barriendo calles, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy consiguiendo, ahí estoy trabajando y produciendo para mantenerme. Si yo, en cambio, hablo de bienes de capital, estoy hablando de aquellos bienes que me sirven para qué. Si me compro una batidora para hacer tortas, entonces ahí estoy con un bien de capital. En el otro caso no, es para vivir al día. Pero el problema de muchísima población en todo el mundo es que se vive al día. Entonces, esto es lo que se planteaba cuando hablábamos de el enfoque de las necesidades básicas. Esto es un enfoque, digamos, que se plantea, aquí lo pusimos, lo vuelvo a poner, en términos teóricos, pero todos estos enfoques han tenido su correlato en la parte práctica en el mundo en general. Y entonces, como, digamos, a raíz de este enfoque de las necesidades básicas, surgen las famosas estrategias de desarrollo rural integrado. Perdón un minutito, voy a cerrar la puerta de la cocina. Lo que hacen es orientarse a mejorar las condiciones de vida de la población rural desde diferentes ángulos, lo económico, lo agropecuario, la industria, el acceso al mercado, el acceso a servicios sociales, como por ejemplo educación, salud y comunicación. Entonces, estas estrategias DRI en el Cusco hubo un proyecto súper interesante, proyecto de desarrollo rural en microrregiones y se implementa en los años 70 por la cooperación holandesa, inciden en la interrelación de acciones agrícolas y no agrícolas. ¿Por qué? Porque se busca mejorar las condiciones de vida de la población y se busca elevar la productividad. Si sube la productividad, que suben los ingresos. Y al mismo tiempo se hablaba de mejorar la participación y en general, ¿no? Entonces, estas estrategias DRI se basan en 4 ejes: desarrollo económico, ¿y eso qué implicaba? Desarrollar el sistema comercial y el sistema financiero rural. Entonces, ahí, por ejemplo, se hablaba de cómo transferimos, cómo contagiamos de una visión empresarial a la gente en el campo. ¿Por qué? Porque la solución a la pobreza está a través de la generación de ingresos y el fomento de encadenamientos productivos. Pero ojo, no se trata tómate regalo, sino hazlo tú. Yo te apoyo, pero hazlo tú. Y al mismo tiempo, pues se hablaba de organización, de desarrollo económico local, ahí surge todo el tema de las famosas, de todo el tema de desarrollo económico local y el papel de los municipios locales. Luego se hablaba del desarrollo de capital físico. Entonces, se habla, y ahí empieza todo el tema de medio ambiente, por un lado, se habla de una explotación racional de los recursos naturales, se empiezan todo el control, digamos, de cárcavas, zanjas de infiltración, etcétera. Se habla de infraestructura física, se habla de investigación y de transferencia tecnológica, y ahí estamos pensando en riego, sanidad, etcétera. Se habla también de capital humano, de desarrollo del capital humano, y eso es a través de la educación. Pero como las ONGs no iban a dar educación, entonces se hacía capacitación en emprendimientos,
en industria rural, nutrición, salud, vivienda, agua potable, o sea, una cosa completamente integral. Y por último, se habla del desarrollo del capital social, que implicaba la interacción entre el gobierno central, los gobiernos locales y las ONGs. Ojo, que la implementación de esto frente al vacío de Estado se hizo a través de las ONGs. Bien, esto es un enfoque que también en toda América Latina, igual que los anteriores, tuvo su incidencia fuerte. ¿Alguna pregunta hasta aquí para pasar al siguiente tema? ¿Está claro? Entonces, ¿se acuerdan cuando decíamos que todo este tema de las teorías del desarrollo es como jugar al carrito de frutas, que va cargado de una frutita y cada vez vamos añadiendo más? Por eso también es que el desarrollo no es un concepto estático. Bien, preguntas, comentarios. Pasemos entonces a hablar del desarrollo sostenible. Ustedes tienen un curso de medio ambiente, así que no me voy a complicar mucho. Seguramente han trabajado ya todo el tema del flujo circular en el tema del medio ambiente y todo eso, ¿no? Entonces, yo voy a darle un enfoque un poco distinto y quisiera que nos preguntemos, ¿cuándo es que esa relación del hombre con la naturaleza se complica? Ojo, que para poder vivir el hombre desde que aparece sobre la faz de la tierra, las primeras formas de vida para poder sobrevivir han tenido que intervenir en la naturaleza. Entonces, el- toda la vida ha habido esta relación estrecha entre hombre y naturaleza. Ahora, el hombre no actúa solo, actúa en grupo, sociedad. Y hablábamos antes que esa naturaleza intervenida se convierte en el territorio o en el medio ambiente. Sí, esta es la naturaleza virgen. Entonces hay una relación estrecha y bionívoca. Ahora, eso implica una interferencia, o sea, una intervención de los sistemas culturales en los ecosistemas naturales. El hombre en la naturaleza. Esa interferencia del hombre en la naturaleza para satisfacer sus necesidades es inevitable. Desde el momento en que yo, por ejemplo, cojo una pera de un árbol, estoy cambiando, ¿verdad? Ya estoy interfiriendo, estoy sacando esa pera del árbol. Si yo, hablando solo de la agricultura más elemental, la agricultura migratoria, yo saco las plantas y siembro semillitas, ya estoy interfiriendo. Entonces, desde que el hombre aparece sobre la faz de la Tierra, ha habido una interferencia inevitable y eso ha generado un problema ambiental, ha generado crisis. Crisis, por favor, entendamos como punto de cambio, punto de inflexión, ¿sí? Eso ha sido siempre. Sin embargo, a partir de los años 50, básicamente, siglo XX, esa interferencia del hombre en la naturaleza, ese problema, o sea, un problema no es, cuando ustedes hablan de planificación, ¿cuál es la característica del problema? Para que un problema sea un problema, hay una condición, ¿cuál es? Si yo digo, no hay agua potable, ¿es un problema válido en planificación? Por favor. O digo simplemente, no hay agua, ¿es un problema válido? No, profesora, ¿Por qué? ¿Por qué, mi lady? porque uno no podemos saber si es verdad y otro es de cómo podemos, o sea,
¿Cómo era? Y otro era como si, o sea, por el momento de si nosotros estamos necesitando de algo y nosotros no No, yo podemos dije resolverlo con simplemente, Lady, no hay agua. Un problema en planificación para ser considerado problema y lo puedan empezar a trabajar es algo que tiene que llevar la posibilidad de su resolución. Entonces, ahí hay un tema semántico. Si yo digo no hay agua, pues no hay agua, ya no hay forma de resolver eso. A menos que yo diga hay un déficit, por ejemplo, el flujo de agua es insuficiente. Si hay agua, no hay solución. Si digo el agua no alcanza, entonces ahí sí tengo que pensar cómo hago para que eso se mejore, se potencie. Ah, entonces hagamos canales de riego. Pero si digo no hay agua, no hay agua. El problema mal planteado es aquel que empieza con que no hay, no existe. Entonces, lo que quería decir es que el problema se ha dado siempre, el problema ambiental ha existido siempre. ¿Por qué? Porque la interferencia entre hombre y naturaleza siempre se ha dado, esa interferencia. Yo necesito para vivir de la naturaleza y la forma en que intervengo en la naturaleza depende de mi cultura, de cómo lo vimos. Por eso decíamos, nosotros aquí sembramos con chaquitaglia. La chaquitaglia es un instrumento andino tradicional. En otros lados no, era el arado de buey porque tenían bueyes. ¿Sí? Bien. Entonces, eso genera crisis, pero entendamos el concepto de crisis como cambio, como alteración del statu quo, como un punto de inflexión. Crisis vivimos constantemente. ¿Por qué la crisis nos asusta? Porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos enfrenta a la incertidumbre, pero luego somos capaces de enfrentar esa crisis. Cuando les salió vuestro primer acné, salieron gritando, crisis, el statu quo de vuestra cara, de vuestra piel de niños, se alteró, pero luego se adaptan y eso pasa. Bien, hasta aquí es lo que hemos vivido siempre, todo lo que está en negro. Pero ¿cuál ha sido el lío y dónde empieza la problematización? Y por eso lo puse en rojito del tema medioambiental. Porque empezamos a sobrepasar la capacidad de carga del ecosistema, empezamos a poner en riesgo la sobrevivencia de la vida en el planeta y entonces empezamos a hablar de crisis ambiental. Esta crisis ambiental es muy distinta a la que se vivía, por ejemplo, a inicios del 1900. La crisis ambiental actual, esta es global. Y no solo es una crisis del medio ambiente, es una crisis también de valores. Entonces, una cosa es el problema ambiental que ha existido desde siempre y otra cosa es la problematización de la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Eso está claro, por favor? Entonces, hasta aquí no poníamos en riesgo nuestra vida. A partir de aquí, hemos empezado a poner en riesgo nuestra sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Es que el ecosistema tiene sus propios límites de absorción de cambios, es decir, tiene una capacidad de carga. Por encima de eso ya no se puede más. Un caballo te carga hasta 150, 200 kilos. Por encima, sobrepasó. Ese caballo va a colapsar. Y por otro lado, hay un sistema artificial creado por el hombre. Es un sistema tecnobiológico construido y que depende en gran medida pues de la tecnología, pero también depende del ecosistema, no solo de la tecnología. Entonces, aquí hay una suerte de conflicto entre el ecosistema y sus propios límites, su propia capacidad de carga, y ese sistema artificial creado por el hombre y que cada vez presiona y exige más a este ecosistema. Es ahí donde se está poniendo en riesgo la vida sobre el planeta y es por eso que hablamos de no problema, sino de problematización de la relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces,
Bueno, perdón, antes de seguir, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro eso? Cuando ustedes ven el famoso flujo con el que empezamos en los cursos de economía ambiental, si yo lo quisiera poner en esos términos, ¿qué tengo? Tengo a la naturaleza. ¿Cómo funciona eso? Tengo flechas de carga y tengo flechas de descarga, ¿verdad? Y el sistema económico al centro. ¿Se acuerdan o no? Entonces, el sistema económico es un sistema que está creciendo, ¿o no? ¿Es un sistema en crecimiento o no? Chicos, ¿el sistema económico es un sistema en crecimiento o no? ¿O es un sistema cerrado? Es un sistema en crecimiento. Toma insumos de la naturaleza, flechas de carga, y luego genera desechos, flechas de descarga. ¿Qué busca la economía ambiental? Mejorar el reciclaje y el reuso de lo que toma y lo que desecha. ¿Sí? Pero, ¿dónde desecha y de dónde toma de la naturaleza? ¿La naturaleza es un sistema abierto o es un sistema cerrado? Pongámoslo simple, el planeta Tierra, ¿es un sistema abierto o es un sistema cerrado? ¿Cómo es? ¿Dónde descarga los desechos que le generamos al planeta? ¿Dónde los manda? ¿A Marte o a Júpiter? Es un sistema semicerrado. ¿Por qué semicerrado? Porque tomamos energía del Sol. ¿Qué pasa cuando ustedes comen y comen y comen y no tienen dónde descargar? ¿Qué les pasa? Les da un enorme empacho y luego colapsan. ¿Sí? Entonces, lo que vamos observando es que hemos pretendido mantener un sistema abierto en crecimiento dentro de un sistema semicerrado. Y es obvio que ese sistema semicerrado, que es este ecosistema natural, pues está colapsando. Y ahí va esa crisis. ¿Eso se ha entendido, jóvenes, o no? Sí, profesora, está claro. Gracias, Carla. Bien. Entonces hablaba de una crisis ambiental, ¿no es cierto? Vamos ahora a esto. Entonces, esa crisis ambiental que estamos viviendo ahora refleja una triple tensión entre el ser humano y la naturaleza. El ser humano es el único individuo vivo, el único ser vivo que destruye todo, primero ocupa todos los nichos ecológicos y por donde pasa destruye. Es el peor predador que hay en la escala de los seres en este planeta. Entonces, ¿y por qué? Porque ahí hemos entendido que el bienestar para nosotros es cada vez equivalente a un mayor consumo de bienes materiales. Y entonces por eso necesitamos crecer más y más y más. Ojo, con esto no me estoy contradiciendo con respecto a lo que dije en los minutos anteriores. En un país necesitamos crecer, pero el crecimiento también tiene un límite. Necesito crecer para que mi población coma bien, viva bien, pero crecer por crecer, cuando hablábamos de la espiral del crecimiento en la primera unidad, eso es otra cosa. ¿Sí? Bien. Luego tenemos una tensión entre el individuo y la sociedad. Cada vez el individuo se ha vuelto más egoísta, más miope respecto al hecho de que su sobrevivencia depende de los otros. Y un ejemplo chiquitito, ¿cómo es el tráfico todos los días? Es un infierno. Y si observamos por qué se vuelve un infierno, porque no falta, disculpen el término, un idiota que por querer pasar al otro se quedó trabado y trabó todo el tráfico. Si aprendiéramos a cooperar, como se hacía antes, como hacen algunas sociedades más tradicionales, y no pensemos que ahora la zona rural coopera, porque eso no es cierto. Por eso es que hay tanto miramiento en el campo. Si la gente aprendiera a cooperar, todos ganaríamos. Pero no.
Con esto tampoco estoy hablando de cooperativismo, no, solo hablo de coopera con el otro. Entonces, el tráfico fluiría si no quisieran pasarse unos y otros. Entonces, cada vez el individuo solo se mira a sí mismo y no es capaz de mirarse en el otro. Y eso está implicando una tensión entre el individuo y la sociedad. Imagínense una sociedad de individuos que han llevado al máximo la racionalidad económica. ¿Cuál es ese homus economicus? Ese individuo egoísta, racional, que siempre prefiere más a menos. Y cuyo autor se murió dudando si eso era cierto, pero que se validó luego con los años. Y por último, eso implica también una crisis en cuanto a la libertad y los límites. ¿Hasta dónde llega mi libertad? ¿Y cuáles son los límites a mi libertad? Los límites a mi libertad están donde empiezan tus derechos. Por lo tanto, hay una triple tensión que está complicando la vida en el mundo y esa triple tensión implica, por ejemplo, a mí qué me importa con tal de ganar y ganar y ganar, sobrepasar esto, sí, pero el medio ambiente, ¿y a mí qué? ¿Qué pasa con la gente de Puerto Maldonado con la minería informal? No hablo de la formal, porque esa está regulada, hablo de la minería informal. La vida no vale nada. Estás depredando el suelo, eso no se va a recuperar ni en 100 años. ¿Y a mí qué me importa con tal de sacar mi oro? Y por no pagarte, si eres mi trabajador, por no pagarte, después te voy a fondear. Por eso es que a los trabajadores en la minería informal los llevan con los ojos tapados o de noche. Entonces, hemos llegado, por eso nos atrevíamos a decir que estamos hablando de una crisis ambiental global y que no solo es una crisis del medio ambiente, es una crisis de valores. Bien, entonces, esta triple tensión que refleja una ruptura paradigmática, como ya señalé hace un momento, entre bienestar, perdón un minutito. Mire, aquí. Disculpe, decía, ya lo dijimos, bienestar y mayor consumo de bienes. Por otro lado, el cuestionamiento de indicadores de desarrollo, como por ejemplo industrialización, urbanización. ¿Por qué? Porque implican mayor consumo de energía, implican el aumento de las exacciones que hacemos del medio y la presión sobre el agua dulce. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Replantear qué entendemos por desarrollo y hacia dónde pretendemos marchar. Por favor, con esto no estoy diciendo quedémonos como dinosaurios suspendidos en el tiempo, no. Aprovechemos de la modernidad, pero esa delgada línea donde empiezo a destruir y hasta dónde puedo llegar implica una nueva ética. No es casual que ahora se incorporen en los cursos de desarrollo, sobre todo a nivel ya de maestría, todo el tema de ética y filosofía de la economía. Entonces, y también tenemos que entender que el desarrollo económico fundamental no es desarrollo sostenible, es una pata más, no es todo, ¿sí? Ahora, hay otro tema interesante con todo esto, y es que el tema del medio ambiente nos invita a plantearnos un eterno dilema, el famoso tema de ricos y pobres, que existió antes de la era cristiana. Antes de Cristo ya estaba, pero eso era algo que era casi asumido como natural. Cuando empieza a ponerse en el tapete ese problema entre ricos y pobres, básicamente es en la época de Jesús. Grandes disyuntivas. Y ahora añadimos un problema más al hablar de medio ambiente. Nosotros y los siguientes. Nosotros ahora tenemos derecho a un ambiente sano, pónganlo como quieran, o a comer un pan todos los días. Y los que aún no han nacido también tienen el mismo derecho. Entonces, tenemos aquí otra vez dos temas que se ponen en el tapete. El famoso tema de la equidad. Equidad
esta intrageneracional, pobres y ricos dentro de la misma generación, y equidad intergeneracional, nosotros y los no nacidos, los siguientes, entre generaciones. Entonces el tema de equidad sale. Por lo tanto, ¿qué vamos viendo? Estamos enfrentados siempre a grandes disyuntivas y ganancias para unos implican pérdidas para otros. ¿Sí? Eso obviamente si consideramos que no hay crecimiento. Entonces, la cosa se complica al hablar de desarrollo. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Jóvenes, ¿está claro? Vamos a ver el chat. Profesora, está claro. Gracias. Bien. Una consulta. Ustedes y yo tenemos que ir a firmar. O sea, yo tengo que ir a firmar, ustedes tienen que ir a clases. Lo que yo no puedo es, perdón, subir escaleras. ¿Cuál es una hora razonable para parar para que ustedes también puedan llegar? ¿8:30? Ya, Carla dice 8:30. ¿Otros a qué hora? 8:20, profesora. 8:20. 8:20, profesora. Ya. ¿Qué les parece? Así tenemos tiempo. 8:15. Ya, Ya, profesora, está bien. ya. Ahora, un favor, antes de olvidarme, tenían que ver películas, ¿no? ¿Las están viendo? Sí, profesora. Por favor, esos ensayos se van a exponer. Otro aviso económico. Hace 2 ciclos, hay un espacio delante del kiosco de economía. Bueno, cuando no tenía aula, fui, gestioné y pedimos a obras que lo arreglaran. Veo que lo han arreglado. ¿Quién está manejando ese espacio? Y claro, ya después me asignaron un aula en idiomas. ¿Quién está manejando ese espacio? ¿Hay alguien en nuestro salón que esté vinculado al Centro Federado? De repente nos podrían prestar ese espacio para poder hacer clases presenciales desde julio. ¿Saben de alguien? Profesora, ¿se refiere al que estaba atrás de una tiendita? Sí, debajo de las escaleras. Ah, ya, profesora, eso lo manejan los círculos de estudio que son el CIEPP y el CIFI. Ya, porque eso yo lo gestioné para hacer clases, pero me dieron otra aula, pero ya empezaron a arreglarlo. ¿Sabes quiénes están ahí? Ah, sí, profesora. Por favor, si nos podrían prestar, porque ahí creo que podríamos avanzar. Sí, normal, profesora. Sí, porque me acuerdo que sacamos carpetas, limpiamos, ordenamos, eso es nadie sabe para quién trabaja. Pero ahora, y además como es de 7 a 9, no vamos a fastidiar a nadie. Ya, mi lady, por favor, pregúntales si es que nos facilitan. Ya, profesora, Ya, les voy a preguntar. ya, mi lady. Bien, entonces continuemos, tenemos 7 minutos. Cuando hablamos de esta relación entre la sociedad y el medio ambiente, vamos a encontrar 3 momentos clave. El primero es típico de las sociedades tradicionales. Hay una relación de armonía, es asumir a la tierra, o a la naturaleza, como la madre que te prodiga, la Pachamama. Es una relación armoniosa, le rindes culto. Entonces, economía no solo aparece con Adam Smith, hacemos economía desde que el hombre también aparece sobre la faz de la tierra. Entonces, esa relación entre economía y ambiente es una relación armoniosa. No sacas de ella nada más que lo que necesitas para tu buen vivir. Punto. Y no estoy diciendo vivir miserablemente, es para el buen vivir. Luego, entramos a un segundo momento y ojo, esto por favor no está periodizado, que ya estamos en la tercera etapa todos por igual, no. Vamos a encontrar que hay sociedades tradicionales que siguen esta lógica, probablemente donde quieras ir Javier, sigue esta lógica. Un segundo momento y hablaba, ¿quién fue el primero en hablar de crematística? Fue Aristóteles. Entonces, un segundo momento es
aquel en el que la economía se confunde con crematística. Es una visión antropocéntrica. Hay igual, la relación de ida y vuelta entre economía y ambiente es unívoca, de ida y vuelta. Pero aquí, una consulta, ¿qué es la crematística? ¿Y qué decía Aristóteles? Él decía, la crematística es la ciencia de los precios, es la ciencia de acumular riqueza. Y no hablaba de ciencia, perdón, él calificaba eso como un arte, no una ciencia. Mientras que la economía sí era la ciencia que se dedicaba al abastecimiento de las polis, de la ciudad. Entonces hay una diferencia abismal. En el segundo momento confundimos economía con crematística, que tiene que ver con precios y acumulación de riqueza. Y entonces hay una visión antropocéntrica. Esto ya en la Edad Media se decía, hay que extraer de la naturaleza todos sus secretos, sus recursos, así como hay que extraer a las mujeres todos sus secretos. Es la época de la quema de brujas, esa visión antropocéntrica. Y además, el hombre dueño y señor de la tierra. Entonces, se configuran muchas cosas, se configura religión, poder, etcétera. Entonces, en esta visión antropocéntrica, ya no nos importa, es la economía que llega al máximo nivel de extracción de recursos. Y luego un tercer momento. Ah, y es más, aquí que nos decían en colegio, que la naturaleza es la fuente de donde extraemos los recursos para la producción. Y añadían algunos libros, la fuente inagotable de los recursos. Y claro, esa fuente inagotable para sacar recursos y la fuente inagotable para recibir desechos. Fechas de carga y fechas de descarga, y todo en paz. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo impresionante de la tecnología, empieza la problematización, la problematización de la relación hombre-naturaleza. Y entonces, ahí se pone en tela de juicio esa inagotabilidad de los recursos y la sustentabilidad del modelo de desarrollo industrial que se había venido dando. Entonces, esa economía que se confunde con crematística, lo que busca es maximizar el crecimiento económico. Y el ambiente, ya dijimos, tiene sus propios límites. Entonces, impone restricciones al crecimiento y a la vida. ¿Cómo es la relación aquí? Es una relación de conflicto. Y en esta relación de conflicto vamos poniendo en riesgo la vida del hombre sobre el planeta. Entonces, miren cómo evolucionó esto. De una relación de armonía pasamos a una visión antropocéntrica eminentemente y luego estamos en una relación de conflicto. ¿Pero por qué conflicto? Porque estamos poniendo, vuelvo a repetir, en riesgo nuestra vida en este planeta. Bien, no nos va a alcanzar a ver el antropoceno. Es súper interesante este video. ¿Se los pongo en el chat o lo cuelgo en el Classroom? ¿Cómo prefieren? En el Classroom, profesora, por favor. Ya. Es bien, bien interesante. A ver, vamos a ver cuánto tiempo. 2 minutos. Dirán ustedes, ¿paramos, seguimos? Jóvenes, ¿paramos, seguimos? Ya se han ido. Ya no tienen ni qué decir. Queda clarísimo que ya no están. Bueno, nos quedamos aquí, nos vemos el jueves acá. En este mismo Meet. Chao, jóvenes, hasta el jueves. Nos vemos, profesora. Profesora, Cuídate. Gracias, chao. Hasta el jueves, profesor. Chao, Flor.